Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Las reglas de Miller. En esta ocasión vamos a estudiar la regla número 11 y este vendrá a ser nuestro 12º estudio. Y antes de comenzar, hermanos, como tenemos por costumbre, les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra. Te agradecemos, Señor, tanto el que nos permita seguir estudiando en estos tiempos que aunque no hay paz, Señor, por ningún lado, sin embargo aún se nos permite, Señor, abrir tu palabra y poder seguir alimentándonos de ella. Te rogamos en este momento, Señor, que puedas dirigir nuestro estudio, que puedas llevarnos a toda verdad, Señor, y que nos permitas entender esta 11ª regla, Señor, de Miller. Enséñanos, Padre, instrúyenos, para que seamos hombres y mujeres enteramente instruidos para toda buena obra. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta regla dice lo siguiente: ¿cómo saber cuando una palabra se usa de manera figurada? Si tiene sentido así y no hace violencia a las leyes simples de la naturaleza, entonces se debe entender literalmente, si no, figuradamente. Pienso que esta regla es una de las más importantes en relación a las figuras. ¿Por qué? Porque pienso yo que muchos de nosotros cuando estamos estudiando ya sea alguna visión, alguna profecía, alguna historia, a veces nos cuesta saber en qué momento debemos de tomar las palabras como siendo literales y en qué momento deberíamos de tomarlas como solo una figura, buscando tal vez algún significado. Porque recuerden lo que nos mencionaba Miller en la regla número 8. Las figuras siempre tienen un significado figurado. Entonces en esta regla número 11, Miller nos está diciendo de qué forma nosotros podemos diferenciar las palabras para saber si es algo literal o es algo simbólico o es una figura. Y la clave aquí está en que si la palabra que nosotros estamos leyendo no hace ninguna especie de violencia a las leyes naturales, entonces hay que entenderla como algo literal. Si no, hay que verla como algo simbólico. ¿Y qué textos de prueba utilizó Miller para esta regla? Apocalipsis capítulo 12 versos 1 y 2, y aquí es donde nosotros debemos de aplicar esta regla. Dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Esto está violando las leyes simples de la naturaleza? Sí, porque en ninguna parte de esta tierra se ha visto a una mujer que está vestida del sol. Entonces hay que ver esto como algo simbólico, como una figura, y no como algo literal. Y la luna debajo de sus pies. También esto es una violación a las leyes de la naturaleza. Por tanto hay que verla de forma simbólica. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto también es algo simbólico, porque a ningún ser humano se le ha visto jamás con estrellas en su cabeza. Es decir, hay una violación a las leyes simples de la naturaleza. Dice: y estando embarazada, eso sí debemos de verlo tal vez como algo literal, porque sí hay mujeres que nosotros podemos ver en la naturaleza eso. Dice: clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Lo que menciona el verso 2, eso sí se puede ver como algo literal, porque evidentemente creo que todos hemos visto a mujeres embarazadas, hemos visto cómo elevan sus voces tal vez o claman con dolores de parto. Entonces esto que menciona el verso 2 sí se puede ver como algo literal, pero el versículo 1 sí se tiene que ver como algo simbólico, porque hay muchas violaciones a las leyes naturales. El segundo texto de prueba que Miller utilizó fue Apocalipsis 17 versos de 3 al 7, y nuevamente aquí nosotros, a través de esta regla, debemos de saber entender en qué momento se está hablando literal y en qué momento se está hablando simbólico. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí nosotros debemos de ver que estas cosas son simbólicas. ¿Por qué? Porque jamás hemos visto una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Por lo menos yo no recuerdo en todos los animales que hay en la tierra algo semejante a esto. Hay una violación completa a las leyes naturales. Entonces hay que ver esta bestia como algo simbólico. Y el hecho de que la mujer esté sentada sobre la bestia también hay que verlo de esa manera. La mujer tiene una apariencia literal, pero las acciones que está realizando la mujer parecieran ser simbólicas, una figura.
Verso 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y adornada, con oro, piedras preciosas y perlas. Esa parte de la vestimenta de la mujer bien puede verse de forma literal, porque realmente esto es algo natural que nosotros vemos tal vez en las mujeres. La vestimenta, los adornos, las piedras preciosas, las perlas. Porque noten la diferencia en la vestimenta. La mujer del capítulo 12 estaba vestida del sol, que eso ya es algo diferente. Y este tipo de vestimenta parece un poco más natural, más que nos está violando alguna ley natural. A eso es a lo que me quiero dar a entender. Después dice que tenía en su mano un cáliz de oro. Hasta ahí pareciera ser algo pues literal, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Esta parte ya hay que verla como algo simbólico, y de hecho nosotros al ver que el contenido de ese cáliz representa eso, pues también pudiéramos ver también ese cáliz de una forma simbólica que está representando algo de la mujer. Verso 5 dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. Esta parte también es una violación a las leyes naturales, porque nadie se embriaga con sangre, sino que esto es más que nada un simbolismo que se está haciendo. Dice: y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Estos textos de prueba que Miller nos proporcionó nos muestran cómo hay palabras que están violando las leyes simples de la naturaleza, y que cuando eso suceda hay que ver esas palabras como una figura. Quiere decir que estas van a tener un significado. Y hay que buscarlo, hay que rastrearlo a través de la Biblia. Pero también se nos está mostrando que hay palabras o frases que están siendo dadas en un sentido literal. Entonces hay que verlas de esa manera, sin buscar tal vez alguna interpretación, porque se está diciendo de forma directa o de forma literal. Ahora, el espíritu de profecía menciona algo parecido, es decir, esta regla número 11 estará en armonía con lo que el espíritu de profecía menciona. Aquí nada más se va a mencionar una cita del espíritu de profecía que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 584, párrafo 2. Aquí se nos dice lo siguiente: el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o una figura. Es decir, hay partes de la Biblia donde deben de entenderse de forma literal, porque no está guardado bajo un símbolo o una figura. De otra manera hay que verlo así, y hay que buscar en toda la Biblia el significado de la figura. Cristo prometió, dice aquí: si alguno quisiere hacer su voluntad, la del Padre, conocerá de mi enseñanza, si es de Dios. Juan 7:17. Si los hombres que quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Cuando uno está estudiando la Biblia, muchas personas, al desconocer estos principios, tienden a ver las cosas que son literales como simbólicas y las simbólicas como literales. ¿Por qué? Porque no están haciendo uso de estos principios de interpretación que Dios proveyó a través de Miller. Y esta regla, como yo les mencioné al principio, me parece una de las más importantes en relación a las figuras, porque la Biblia contiene demasiadas figuras, y es ahí donde nosotros debemos discernir en qué momento la historia o la palabra que se esté utilizando, ya sea en una visión, en una profecía o en alguna historia, debemos de ver si se está diciendo de forma literal o se está diciendo de forma simbólica. Esa es la parte que nosotros debemos de entender al momento de que estamos estudiando. Vamos a ver otros 2 ejemplos en relación a cómo discernir en qué momento la palabra es literal y en qué momento es simbólica, porque de eso se trata esta regla, saber diferenciar los momentos. Y para eso voy a citar al libro de Daniel capítulo 7 versos 3 al 8. Y quiero que noten que aquí hay demasiadas figuras porque se están violando mucho las leyes simples de la naturaleza. Dice: 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Esta parte nosotros podemos
podemos tal vez decir, ¿no? Tal vez sean animales marinos los que están saliendo, pero cuando seguimos leyendo vemos que son animales terrestres, pero estos están saliendo del mar. Por tanto, el mar no tiene que verse como algo literal, sino como una figura, porque hay una violación ahí de las leyes simples de la naturaleza. Dice, la primera era como león. El león es un animal que nosotros conocemos, pero este león tiene cosas diferentes. Dice que tenía alas de águila, y si nosotros vamos al reino animal, en ningún momento nosotros podemos ver un león con alas. Por tanto, aquí hay una violación a las leyes simples de la naturaleza. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Estas cosas también debemos de verlas en un sentido figurado, y debemos de buscar un significado a través de la Biblia, porque no nos está diciendo estas cosas de forma literal. Verso 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Nuevamente el oso forma parte del reino animal, y es un animal que todos nosotros conocemos, o por lo menos los hemos visto tal vez en imágenes. Dice, la cual se puso a un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, traga mucha carne. Aquí estas acciones que se están haciendo son algo simbólicas por lo siguiente. Ningún animal, por lo menos en su estado salvaje, puede entender las palabras de los hombres, pero este oso sí está entendiendo, levántate y traga mucha carne. O sea, se le está dando una orden y este oso obedece. Podría verse como una violación a las leyes simples de la naturaleza por el hecho de que los animales que están en su estado salvaje no comprenden el lenguaje humano y no pueden obedecerlos. Otra razón por la cual debemos de pensar que este oso es un símbolo o una figura es por la procedencia que tiene. Recuerden que las 4 bestias salen del mar o suben del mar y no es la procedencia natural de un oso. Entonces aquí hay una clara violación a las leyes simples de la naturaleza que nos hacen ver que el oso necesita ser interpretado, necesita buscarse su simbolismo a través de la Biblia. Entonces debe de verse también este oso como un simbolismo, como una figura. Quiere decir que me va a representar a alguien. Verso 6. Después de esto miraba yo y aquí otra bestia, semejante a un leopardo. Y nuevamente les comento, todos hemos visto un leopardo, ¿cierto? Por lo menos a través de imágenes. Y aquí es donde viene la violación a las leyes simples de la naturaleza. Y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Nunca hemos visto un leopardo así. Dice, tenía también esta bestia 4 cabezas, mucho menos, todos los leopardos tienen una cabeza, y le fue dado dominio. Aquí también nuevamente nosotros debemos de entender que estas son figuras. Tenemos que buscarles una interpretación. Y recuerden, las figuras siempre tienen un significado figurado. Entonces hay que buscar la interpretación en alguna parte de la Biblia, el simbolismo, ¿qué representa? Verso 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y aquí es donde viene la parte simbólica. Jamás hemos visto una bestia que tenga dientes grandes de hierro. De hecho, ningún animal tiene dientes de hierro. Quiere decir que esta bestia también es algo simbólico y hay que buscarle su significado. Dice, y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Todo esto, hermanos, también debemos de verlo de forma simbólica, porque nunca hemos visto cuernos que tengan ojos y que hablen. Todo esto es una violación a las leyes simples de la naturaleza. Por tanto, hay que buscarles un significado y eso es evidente. Aquí podemos ver cómo se hace una violación constante a las cosas naturales, a lo que estamos acostumbrados a ver en esta tierra. Por eso es que no debemos de ver estos animales como siendo cosas literales, o que se esté diciendo todo esto en un lenguaje literal. Tiene algo simbólico, entonces hay que buscar el significado. Otro ejemplo del mismo libro de Daniel, pero que aquí no hay símbolos como tal, porque no se está haciendo ninguna especie de violación a las leyes simples de la naturaleza. Si nosotros leemos Daniel capítulo 11 versos del 1 al 4, solamente por darles un ejemplo, porque ustedes pueden leer todo el capítulo 11 y a través de esta regla pueden discernir si algo se está diciendo de forma literal o se está diciendo de forma simbólica.
Dice aquí, y en el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Estas expresiones son literales. Darío sí fue un rey, de hecho fue el primero de Medo-Persia, y aquí el ángel estuvo para animarlo y fortalecerlo. Este ángel pues es Gabriel. Verso 2. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Hasta aquí todo bien. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose en sus riquezas incitará a todos contra el reino de Grecia. Si ustedes notan, aquí no hay ningún tipo de violación a las leyes simples de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si vamos al capítulo 10, se nos está diciendo que esta visión se está recibiendo en el tiempo de Ciro. Entonces, cuando aquí dice que he aquí aún habrá 3 reyes en Persia, de hecho Persia es una nación y se está diciendo de manera directa, literalmente. No hay que interpretar aquí si Persia qué reino representa o qué personaje representa, porque se está diciendo de forma literal. Y el hecho de que esté Ciro reinando en ese momento y que diga el texto que aún habrá 3 reyes después de él, implica que no hay necesidad de hacer aquí algún tipo de interpretación porque se está diciendo de forma literal y si ustedes notaron no hay ninguna violación a las leyes simples de la naturaleza. De hecho, cuando menciona al cuarto dice que él se va a fortificar con sus riquezas, va a ser muy rico, más que todos los que fueron antes de él. Y ese cuarto es el que va a incitar a todos contra el reino de Grecia. Grecia es un reino que se está diciendo de forma literal. No hay que buscar por alguna parte de la Biblia qué representa Grecia o a qué reino representa, porque se está refiriendo precisamente a ese reino. Verso 3. Se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Hasta aquí todo es dicho de forma literal, sin ninguna especie de figura. Dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo. Esta expresión, repartido por los 4 vientos del cielo, realmente no pudiéramos tomarlo como un símbolo, porque únicamente se está refiriendo a los puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Está haciendo una referencia a eso. Quiere decir que su reino fue repartido entre esos 4 puntos de la tierra. No a sus descendientes, es decir, no a sus hijos, ni según el señorío con que él señoreó. Ese señorío pues se refiere a ese gran dominio que iba a tener, al poder, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, hasta aquí, hermanos, solamente con este ejemplo de 4 versículos de Daniel 11, podemos ver que el lenguaje que se está empleando es un lenguaje literal. Te está diciendo directamente los reyes que van a venir, te está diciendo literalmente las naciones que van a aparecer. Entonces no debemos de hacer una interpretación tratando de buscar una figura a través de la Biblia para lograr entender a qué se refieren estos pasajes. Lo que sí se puede hacer, y de hecho hay un estudio respecto de eso, es que estos reyes bien pueden representar presidentes en nuestro tiempo. Por ejemplo, hay una aplicación que se hace donde este cuarto rey está representando a Donald Trump. Y eso sí se puede hacer porque de hecho esta historia se está repitiendo en nuestro tiempo. Entonces, este lenguaje que en su momento fue dado de manera literal y se cumplió de forma literal en el tiempo de Daniel, bueno, parte de su tiempo, en el nuestro ya viene a formar o a ser una figura que nos está ilustrando nuestro tiempo. Entonces, esa es la manera en la que ustedes pueden discernir cuando una palabra está siendo dada de forma literal y cuando es que está siendo dada en un lenguaje simbólico, en una figura. Recuerden, si está dicho de forma literal, no hay necesidad de interpretar porque te lo está diciendo de forma directa. Pero cuando está utilizando una figura o un símbolo, entonces hay que rastrear ese significado por toda la Biblia para tratar de entender eso. Y en el caso de Daniel 11, como les mencionaba, esto ya sucedió, es parte de la historia. Pero entendemos por Eclesiastés que la historia se repite. Entonces, estas historias que en su momento fueron literales, se cumplieron literalmente en Persia, en los reyes que vinieron después de Ciro. En nuestro tiempo vuelve a suceder, pero todos estos símbolos se vuelven figuras. Aquí Persia ya no es la Persia de su tiempo. Aquí tiene que ser otro reino diferente en nuestros días. De igual forma, Grecia no puede ser la Grecia de este tiempo. Tiene que ser una Grecia en nuestros días, una figura, un símbolo. Y de esa manera vamos a obtener más luz de la Escritura. Por eso es que en el cielo
aún la misma Biblia va a ser nuestro texto de estudio por la eternidad. Quiere decir que la Biblia realmente tiene verdades que nos van enseñando en diferentes generaciones. Siempre, de alguna manera, la Biblia está diseñada para que si una generación no cumple en su tiempo y tiene que venir otra generación después, los mismos sucesos de la generación anterior vuelven a pasar en la siguiente. Es algo bastante interesante y a la vez es algo complejo el cómo Dios lleva a cabo esto, pero se puede percibir claramente que solamente la mano de Dios es quien puede hacer estas cosas. Así que la próxima vez, hermanos, que consulten su Biblia, las mismas historias que en su momento eran historias literales, pueden llegar a convertirse en figuras en nuestros días. Y así como vimos que hay palabras que nos pueden ayudar a entender que se está diciendo de forma literal, hay otras que nos están indicando que es una figura y hay que buscar una interpretación. Y la manera más fácil es esa, lo que dice la regla número 11. ¿Cómo saber cuando una palabra se usa de manera figurada? Si tiene sentido así y no hace violencia a las leyes simples de la naturaleza, entonces se debe entender literalmente, si no, figuradamente. Y esa es la clave para saber discernir entre las palabras que están siendo mencionadas en la Biblia y también del espíritu de profecía. Así que mis hermanos, con esto concluimos este estudio y nuevamente se les hace la invitación a que si tienen alguna pregunta la puedan hacer ya sea en los comentarios del canal o pueden enviarnos un correo electrónico. Esa información la van a encontrar en la descripción del video. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.